No entendí la primera de la D. La primera de la D. Ya, la voy a ver al tiro La D entonces. no. Y también no entendí la 2. Aquí está. La primera de la D. Es la ¿No D, será primera. la D de la primera? Sí, esa. Y también la 2. Ya, la D dice, la diferencia. Hola Marian, hola Roberto, Hola. ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias. ¿Cómo está Roberto? Él no tiene micrófono. Mm, Ya, estábamos viendo la D, la diferencia entre las medidas de un ángulo y su ángulo complementario es de 40 grados. Entonces el ángulo y su ángulo complementario miden. ¿Cuál es el ángulo complementario? ¿Cuánto mide? Parece que medía 90 grados. 90, ¿cierto? Los complementarios hacen 90. Entonces, dice que la diferencia entre las medidas de un ángulo y su ángulo complementario es 40. O sea, si tú al ángulo le restas el complemento, te debería dar 40. Ah, ya. ¿Se entendió? Profe, yo no entendí la pregunta C. La C de la 1, Sí. a ver, dice, el ángulo suplementario del ángulo complementario de un ángulo que mide 60, mide, o sea, estas preguntas lo ideal es siempre hacerlas de atrás para adelante. Ya. El complementario de un ángulo que mide 60, ¿cuánto es? ¿Cuál es el complemento de un ángulo de 60? 30. 30. ¿Y el suplementario de 30? 150. ¿Ven que lo hicimos de atrás para adelante? Estas preguntas que son así, la estrategia que se puede aplicar es ir resolviendo de atrás para adelante. Profe, y la D tampoco la entendí, pero la demás sí, pero la D no mucho. ¿La D de la 1 también? Sí. Ah, mira, la Connie también preguntó la misma. Acá lo que hay que tener claro es que el complemento de un ángulo es 90. Sí. Entonces acá te dice que te pregunta por el ángulo y su ángulo complementario. Y te dice que el ángulo complementario es de 40 y la diferencia entre las medidas de un ángulo y su ángulo complementario es 40. Ya. Habría que resolver ahí, ver la diferencia, o sea, la resta entre las medidas de un ángulo y su complementario es de 40. Ya, profe. Connie, ¿usted me había preguntado por otra pregunta también o no? Tenía dudas en otra, la Connie parece.
Por ejemplo, la alternativa A de la D, ¿podría ser la respuesta correcta? ¿Qué dijo? La alternativa A, esta que estoy moviendo con el puntero, 70 y 30, ¿podría ser la respuesta correcta? No, 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 ¿por qué? porque ahí no hay bueno, Porque ahí nos suman 90, suman 100, y los sí. complementarios suman 90. ¿Qué otra duda tuvieron, chiquillos? Ninguna, profe, ninguna más, así como que esas dos eran mis dudas. Ya, bien. Bueno, esta actividad la hicimos hoy día porque la clase anterior, ¿se acuerdan que yo di una página que no era? Sí. Entonces Sí, ahora sí. solucionamos eso, po, porque nosotros en las clases estábamos viendo ángulos complementarios y suplementarios, po. Entonces la actividad que venía era esta página y yo puse la 96, me equivoqué. Entonces ahora la hicimos. pero igual. Sí, pero igual servía la otra. Nunca se pierde el tiempo. ¿Profe? Sí, dígame. Profe, ya le voy a Yo no enviar. entendí muy bien la dos. ¿Qué hacer con esos cuadrados? Ah, es que justo me hablaron dos compañeros al mismo tiempo. Antonella, dígame usted primero. Profe, yo ya le voy a enviar esto por si acaso. Ya terminé. No, pero no es necesario. Acuérdate Chicos, que cuando yo solicito que suban, esas sí son necesarias. Ah, ya, pero esta no. No, estas no son necesarias enviar todas las actividades que hacemos. Ah, ya. Connie, dígame usted ahora. yo no entendí qué había que hacer con los cuadrados de la 2. Ah, ya, los cuadrados de la 2 es muy parecido a lo que hicimos en clase. Dice, verifica si los pares de ángulos son suplementarios o complementarios. Copia un ángulo al lado del otro de manera que compartan un lado. ¿Qué fue lo que hicimos con los recortes? Profe, lo escuché medio cortado. Ay, disculpen. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ah, ya. Esta actividad que hicimos nosotros en clase era respecto cuando recortamos unos ángulos y los juntamos. Es algo parecido a lo que hay que hacer acá. Pero en vez de recortar, dice copia un ángulo al lado del otro de manera que Entonces, comparta un lado. Entonces, profe, ¿sí? entonces debo juntar dos ángulos que no sean esos. No, estos son con los que hay que trabajar, estos dos, porque hay que verificar si estos dos pares son suplementarios o complementarios. Entonces, la idea es que tú copies ese ángulo al ladito del otro para ver si son complementarios o suplementarios. A simple vista, estos dos ángulos, sin usar transportador para dibujarlos, yo los veo que son complementarios. ¿Qué dicen ustedes así como a simple Profe, vista? la Connie dijo complementarios. La Connie dijo que lo escuchaba mal. Sí, sí, después dijo que ahora estaba escuchando mejor. Ah, todavía me escucho mal. La Connie está teniendo problemas de internet hoy día. Sí, porque ustedes me escuchan bien, po. Sí.
Pero escuchen. La Connie se salió. No. Ya. ¿Y ustedes, chiquillos, alguien tiene alguna duda con la actividad? ¿La pudieron hacer? No. Ninguna. Ya. Genial. La próxima clase vamos a estar viendo un contenido nuevo, ¿ya? Bueno, profe. Ya. Que va a ser ángulos opuestos por el vértice. Profe, ¿Sí? entonces los cuadritos debe ser un ángulo complementario y otro suplementario. Tienes que juntar los dos ángulos. Mira, en la A, Ah, ya. ese dibujito que está a la izquierda, trasládalo hasta acá y ahí tienes que ver si es complementario o suplementario. Y lo mismo Ok. en el de acá, po. Tú lo unes como lo que hicimos con los recortes, que estuvimos recortando unos ángulos y los juntamos. ¿Te acuerdas que lo hicimos en clase? Sí. Ya, eso mismo hay que hacer, pero ahora sin recortar, sino que dibujando solamente. Ok. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Santiago. Estamos comentando la actividad de la página 98. ¿Ustedes cómo les fue con eso? Ah, ya, no entiende la 2. ¿Y usted, Sofía, cómo les fue? Mira, Santiago, lo que hay que hacer en la actividad 2 es, viste que tienes en la A tienes dos ángulos y en la B también, los tienes que juntar y ver si el ángulo que se forma es complementario o suplementario. En clase nosotros los recortamos, pero ahora dice que copia un ángulo al lado del otro de manera que compartan un lado. O sea, hay que unirlos, pero a través de un dibujo y ahí ver si son complementarios o suplementarios. ¿Se entendió mejor ahora, Santiago? ¿O hay dudas todavía? Ah, ¿cómo se sabe? Los complementarios al juntarse suman 90 y los suplementarios suman 180. Esa es la diferencia. Los puedes medir con un transportador. ¿Me expliqué bien, Santiago, o hay dudas? Ya, mira, a ver, te lo voy a explicar con Paint. Ya, mira, esos son los dos ángulos de la actividad. Entonces, lo que quiere que se haga ahí es que tú este ángulo lo dibujes junto al otro, que lo juntes. Ese vértice se va a compartir con ese vértice. Y esa partecita tú la dibujas ahí. ¿Ya? A eso se refiere con lo que dice, mira, verifica si los pares de ángulos
¿Son suplementarios o complementarios? Copia un ángulo al lado del otro de manera que compartan un lado. Ese es el lado que comparten. Lo voy a pintar con rojo. Entonces tú lo puedes medir con un transportador para dibujarlo acá, o puedes hacerlo igual que yo, así aproximado al ojo. Tú, Santiago, ¿qué crees que este ángulo nuevo que se formó ahora, que correspondería a ese lado y a ese lado, es complementario o suplementario? ¿Qué crees tú? Los suplementarios, ¿cuántos suman en total? ...180 grados miden los suplementarios y 90 los complementarios. A simple vista, tú dices que es complementario. Bien. Tú lo puedes medir también con el transportador, como lo vimos en clase. ¿Te quedó más clarito ahora, Santiago? Tienes que hacer lo mismo en el otro. Acá, ahí se dibujan. Ahí tienen el espacio para dibujar. Ya, genial. Genial que te quedó más clarito entonces. Hola Isi, ¿cómo está? ¿Cómo le fue con la actividad? Bien, ¿Tiene alguna duda? Acá habían dudas con la 2 y con la D de la 1. ¿Usted cómo ¿no? está con eso? Bien. ¿Qué respondió en la D? En la D, 1D. Espera un poco, profe, que dejé el cuaderno en mi pieza. O sea, Ah, el ya. libro. Mamá Karina, el color azul está manchado. Mira, quiero otro color. Bien, chiquillos. Si no hay más dudas, pueden ir a almorzar los que ya estén listos. Ya nos estaríamos viendo mañana para una clase de contenido nuevo. Adiós. Chao. Chao, chao Santiago, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Antonella.
Agustín, ahora podemos conversar, ya se fueron todos los compañeros. Sí, pero está grabando. Ah, perdón.